Los padres de Asunta seguirán en la cárcel. La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos de apelación que habían presentado las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra. Ambos, recordamos, están en prisión desde el pasado 27 de septiembre. La madre de la pequeña ha reclamado las cenizas de su hija. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El abogado de Rosario Porto ha valorado hoy la decisión de la justicia. Enseguida le escuchamos. Nos iremos también hasta Padrón, donde la policía ha liberado a una niña de 15 años de un club de alterne. De origen rumano, la obligaban a ejercer la prostitución. Es parte de una operación de las fuerzas de seguridad contra la explotación sexual de mujeres que se completa con 10 personas detenidas, una de ellas en el propio Padrón, 3 en Santiago y otras 6 en Valladolid. Jornada sobre seguridad ciudadana y violencia antisistema en Vigo, con un protagonista, el movimiento Resistencia Galega. Según Juárez, ahora mismo el único grupo terrorista activo en nuestro país. Galicia ostenta en estos momentos la desgraciada posición de tener un grupo terrorista activo, el único activo en estos momentos que está cometiendo acciones terroristas de España y uno de los escasísimos de Europa. El delegado del Gobierno en Galicia los califica como herederos del ejército guerrillero. Ha dicho que pretenden imitar a ETA en sus procedimientos. Precisamente hoy hemos sabido que la Audiencia Nacional ha absuelto a uno de sus miembros, Eduardo Vigo, porque existen dudas de que fabricase una bomba. Se enfrentaba a 8 años de cárcel. A contrarreloj, así trabajan hoy todos los grupos del Parlamento gallego. Tienen hasta las 10:30 de la noche para negociar y registrar sus propuestas de resolución al debate sobre el estado de la autonomía. El franquismo, la reducción de diputados, la reforma fiscal o una nueva tarifa eléctrica gallega están sobre la mesa. Sobre la mesa del registro de la Xunta han quedado hoy depositadas estas calabazas, dirigidas al ministro de Educación y al conselleiro. Los sindicatos gallegos calientan motores de cara a la huelga general del día 24, un paro contra la LOMCE. Repuntan los casos de varicela, un episodio que coincide con la retirada de las farmacias de la vacuna contra esta enfermedad. Una decisión unilateral por parte de esta agencia sin contar con las sociedades científicas, ¿no? Y no vemos ninguna justificación científica en esta decisión. La comunidad científica está dividida sobre los efectos de tal decisión. Los pediatras se muestran preocupados, sobre todo por los niños que están bajo tratamiento. Algunos están siendo remitidos a Portugal. Lucir símbolos franquistas, como hacen estas imágenes el alcalde de Beade, o justificar los asesinatos cometidos durante la dictadura, como hizo recientemente otro regidor, el de Baralla, podrían tener por fin la censura de todos los grupos políticos, incluido el PP. Los populares quieren que los cargos públicos que defiendan o disculpen los crímenes del franquismo sean reprobados. Una propuesta que choca con la tibieza que hasta ahora venía mostrando la formación, con alcaldes como Senén Pousa, que se ha declarado abiertamente admirador de Franco. Es una de las propuestas que hace el PP de cara a la segunda sesión del debate sobre el estado de la autonomía. Hoy todos los grupos han presentado sus opciones. A estas horas negocian a contrarreloj los pactos que les permitan sacarlas adelante mañana. Sobre la mesa, todo un popurrí de temas, desde el empleo a la AP9, pasando por el franquismo.
Es una de las primeras propuestas de los populares. Después de pedir una condena al terrorismo, incluida Resistencia Galega, quieren que se repruebe cualquier manifestación realizada por cargos públicos en las que se justifiquen los crímenes del franquismo. Esto en plena polémica con uno de sus alcaldes, el de Beade. O alcalde de Beade non representa o Partido Popular. Tampouco debemos magnificar as opinións concretas e específicas de un cargo ou dun alcalde concreto. Pero la mayoría de las propuestas tienen un carácter económico y social. Todos presentan iniciativas para el empleo. El PSOE incluso cuantificó la suya en 250 millones que se sacarían de un nuevo sistema fiscal. Cambios tributarios que aparecen en las propuestas de toda la oposición, que criticó la rebaja anunciada por Feijóo. Consideramos que é unha medida insuficiente. Isto é unha tamaña irresponsabilidade. Que grava todas as economías. También la sanidad preocupa y el copago de farmacia hospitalaria para el que piden un no de la Xunta o que tome medidas. Pode asumir o pago desos, o custe, non? Pois do pago desos medicamentos. Insistimos, xa estamos pagando impostos para non ser necesaria este tipo de prestación. Que se está producindo un abuso, creemos que contra eso hai que rebelarse, hai que decir que non. Además, el PP quiere poner en marcha la reducción de diputados. El PSOE pide un frente común para un nuevo modelo de financiación autonómica, haga el rescate de la P9 y el BNG una tarifa eléctrica gallega. De momento hoy lo que tocaba es negociar. Pues en esos pasillos, en ese escenario en el Parlamento gallego ha estado hoy el equipo de Vía V, que esta noche va a emitir un programa especial con todos los detalles del debate. Todos sus protagonistas, incluida la presidenta de la Cámara, han charlado con Fernanda Tavares. Pilar Rojo ha valorado el nuevo formato del debate que tantas críticas ha recibido de la oposición. Que sensación ten destes días que levamos, destas horas que leva aquí metida no Parlamento? Bueno, a primeira sensación que teño é que creo que o cambio de formato é positivo. Eu quero recordar 3 días en lugar de 2. Que antes eran 2 días moi seguidos, que agora temos este día intermedio onde se plantexan as propostas de resolución, e creo que foi bo tamén fixar un número máximo de iniciativas, tempo aí dabondo nos distintos plenos para plantexar propostas e para plantexar outro tipo de iniciativas onde se pode falar de calquera cousa, pero me parece que todos temos que facer o esforzo de que este é un debate dos temas de calado, dos temas de política xeral, e polo tanto eu creo que colocar ese máximo tamén foi bo. La entrevista completa a Pilar Rojo y a los portavoces de los 4 grupos dentro de unos minutos, a las 10 menos 20 en Vía V. El día 24 habrá huelga general de educación contra la LOMCE, pero antes de esa fecha el ministro Wert recibirá un detalle de parte de los sindicatos gallegos. Unas calabazas que también van dirigidas al conselleiro de Educación. La Plataforma en Defensa do Ensino Público las ha entregado esta mañana en el registro de la Xunta. La próxima semana hay convocadas en toda España movilizaciones contra esta norma aprobada la semana pasada en el Congreso, con toda la oposición en contra. Estes agasallos, evidentemente entre aspas, pois están moi en proporción, están moi en coherencia co que levan feito en relación ao ensino público, non? Na medida en que o suspenso non é un suspenso calquera, é un suspenso inmenso, é un suspenso realmente moi merecido. Sesión de control en el Congreso de los Diputados con un arduo enfrentamiento entre las dos Sorayas, Rodríguez y Santa María, por las declaraciones que esta última hizo la semana pasada acusando a 500.000 de parados de estar cobrando una prestación de manera irregular. Lejos de disculparse, el PP contraatacó con el caso de los ERES en Andalucía. Más de 500.000 de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo. Lo dijo en Consejo de Ministros, hoy le han pedido explicaciones. Primero calma. Y usted el pasado viernes utilizó datos falsos para colocar junto a la palabra desempleado la palabra defraudador. Este gobierno no acusa, este gobierno cumple y hace cumplir la ley. Luego lío. ¿Puede usted explicar con la misma rotundidad y tono de superioridad moral con el que acusa falsamente al 20% de los parados, de si usted y algunos de sus compañeros han estado cobrando su salario de parlamentario y cobrando otro salario por el partido? Y es una temeridad, señoría, parlamentarismo temerario,
que usted hable de fraude laboral en esta Cámara, porque sencillamente se está investigando entre sus filas el mayor fraude laboral que se ha producido en la historia de la democracia española, señoría. Que si tú sobresueldos, que si tú eres, no hay rectificación. Y no solo eso, la vicepresidenta cita a un exministro del PSOE. El señor Valeriano Gómez, cuando afirmó en julio de 2011 que, escuchen bien, el 25% de los parados defraudó a cobrar el paro. Esto de acusar a alguien de forma incierta, además, y falsa, y después marcharse, no me parece propio. Los parados no son delincuentes. Quien cumple la ley no defrauda. Y yo le pediría el mismo celo para pedir explicaciones por los ERE de Andalucía. A las 10:40, Valeriano Gómez obtiene permiso para la réplica. Sáenz de Santamaría se había ido a las 9:20. Porque han perdido su empleo. La parálisis del gobierno estadounidense está cerca de terminarse, justo al límite del plazo posible. La reunión a esta hora de la Cámara de Representantes deberá refrendar el vital acuerdo alcanzado en el Senado para evitar la suspensión de pagos a la que estaba abocado el país. El texto de la propuesta conjunta de demócratas y republicanos propone una extensión de los presupuestos hasta el próximo 15 de enero y una ampliación del techo de deuda hasta el 7 de febrero, pero ahora el principal obstáculo está en la Cámara de Representantes con mayoría republicana y en la que su líder, John Boehner, no ha logrado pactar dentro de su propio partido. Para evitar el caos financiero, la Cámara debe aprobar una ley que suba el límite legal de deuda antes de la próxima medianoche, las 6 de la madrugada en España. Quien no ha podido evitar la suspensión de pagos es Fagor. La empresa de electrodomésticos vasca no ha conseguido financiación suficiente para remontar su mala situación económica. En 2012, pérdidas de 89 millones a causa de la caída del consumo y en los primeros 6 meses de 2013 unas pérdidas de casi 67 millones. La cooperativa ya había decidido varias rebajas salariales e incluso había suprimido la paga extraordinaria de verano a sus trabajadores. Tampoco queremos acelerarnos demasiado. De una firma de electrodomésticos que suspende pagos a otra que acaba de abrir sus puertas en una especie de segunda vida. Una segunda oportunidad para el grupo gallego San Luis. En total 5 establecimientos y 50 trabajadores que desde hoy vuelven a servir a sus clientes repartidos por A Coruña, Santiago, Ferrol y Ourense. El fundador de la compañía, Lorenzo López, recupera la marca comercial tras haber alcanzado un acuerdo con la multinacional francesa Darty, a la que vendió su red en 2007. Y no podía haber elegido mejor eslogan para el regreso. Estamos de vuelta. El Intecmar ve una ligera mejoría en la marea roja que mantiene cerrados la mayoría de polígonos de bateas de Galicia. El número de células de toxina diarreica se mantiene estable e incluso baja. Los datos aportan cierto optimismo al sector, que lleva días pendiente de recuperar su actividad. Hoy representantes de productores y procesadores se han reunido con la directora del Intecmar y con la conselleira do Mar. También para dar confianza al consumidor. Todos resaltan que la toxina no ha entrado en la cadena alimentaria, pero les preocupa la competencia desleal que pueda suponer el producto extranjero. Nós estamos garantizando que os produtos de Galicia son os produtos naturais e que, polo tanto, están sometidos a estas condicións naturais, pero que cando chegan ao consumidor teñen as máximas garantías non só técnico-sanitarias, sino tamén de calidade organoléptica. Nos preocupa que entre produto de fora, que entre e que non se lles exija as mesmas garantías con noso. Pedimos que se vigile, pedimos que non se engañe ao consumidor no etiquetado. Sería bo que hubiera un centro de predicción do tema das toxinas. Tamén lle comentamos de facer unha campaña de publicidade. Una conselleira, la de Mar y Medio Rural, que hoy ha visitado distintas bodegas de Galicia. Todavía sin cerrarse la campaña de vendimia, la denominación de orixe Rías Baixas ha recogido ya más de 33 millones de kilos de uva. En los últimos 5 años, el sector vitivinícola gallego incrementó en más de un 30% sus exportaciones, gracias, entre otras cosas, a las ayudas públicas dedicadas a la internacionalización de este producto, que subieron un 50%, alcanzando el 1,5 millón de euros.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tomado una decisión sin precedentes: intervenir para paralizar cautelarmente el desalojo de 16 familias que habían ocupado un bloque de pisos en Salt, Girona. Su salida forzosa queda pospuesta al menos hasta el 29 de octubre. Son los centenares de activistas que se han movilizado para apoyar esta lucha. Muy contentas. Vale la pena luchar. Gente venida de toda España. De Valencia, pues 5 horas o 6 de viaje. Incluso decenas de bomberos. Porque esto es una emergencia nacional. Para apoyar a estas 16 familias que suman 21 niños. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La mayoría fueron desahuciados y hace unos 6 meses ocuparon estos pisos. La familia del Bloc Sal, estamos haciendo historia. Del bloque La Marea Verde va hasta el Ayuntamiento de Sal. Celebran que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha parado de forma cautelar el desalojo. De hecho, es la primera vez que el Tribunal de Estrasburgo interviene en un proceso penal por un bloque liberado de viviendas. Ahora el gobierno español tiene 8 días para explicar cómo protege los derechos de las familias alojadas. A finales de mes, el Alto Tribunal Europeo decidirá si se ejecuta o no el desalojo. La propuesta de la patronal de las autopistas para que el Gobierno cobre peaje por usar las autovías parece haber caído en saco roto. La ministra de Fomento asegura que esa medida no está en los planes del Ejecutivo. Lo que tenemos que trabajar es para la competitividad del sector, sobre todo del transporte de mercancías por carretera. Saben que hay empresas que lo están pasando mal y por lo tanto el Gobierno no ha considerado que esto se pusiera en marcha porque estaría afectando la competitividad de un sector tan importante para la economía española y para la competitividad de la economía española. 10 personas detenidas en España, 4 de ellas en la zona de Compostela. Es el resultado de una operación contra la explotación de mujeres realizada por la Policía Nacional. En Padrón ha sido liberada una menor de origen rumano a la que obligaban a prostituirse en un club de alterne. La joven de 15 años fue hallada en la periferia de Santiago, donde vivía. Estaba huyendo de una persona que la había agredido, al parecer el responsable del clan familiar que la retenía. Otro golpe a la prostitución, en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un burdel chino que estaba camuflado como una ferretería. Por fuera parecía un negocio normal, pero dentro los agentes encontraron 8 habitaciones ocupadas por 7 mujeres, todas ellas en condiciones infrahumanas, obligadas a prostituirse las 24 horas del día. Los vecinos dieron la voz de alarma con sus quejas sobre ruidos, peleas y trasiego de clientes a altas horas de la mañana. El local ha quedado precintado. Los padres de Asunta seguirán en prisión. La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos de apelación presentados por las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra, confirmando así los autos de prisión preventiva dictados por el Juzgado de Instrucción. Ambos continuarán en Teixeiro, donde ingresaron el pasado 27 de septiembre. Hoy también se ha confirmado que la madre de Asunta ha reclamado las cenizas de la niña, un trámite que está realizando a través de su abogado. Gutiérrez Aranguren ha reconocido que está resultando difícil porque alguien tiene que custodiar los restos mientras Porto permanezca recluida. La valoro con preocupación. Entiendo que lamentablemente al final pudo la presión por encima de lo que es argumentación jurídica. Yo entendía de que lo que tenía que probarse era la culpabilidad. Rosario, por desgracia, no tiene coartada. Más allá, esperemos de que busquen todas las cámaras y no solo algunas. Ha sido su primera noche durmiendo casi pared con la Audiencia Provincial de A Coruña. Se han puesto en huelga de hambre para reclamar medidas efectivas contra la violencia machista. Medidas para ellas, pero también para sus hijos, para que se les asegure una protección. Hablan de triple maltrato, el que sufren de manos de su pareja, pero también el de las instituciones y el de la justicia. Los recortes han hecho mella. Desde junio ninguna víctima recibe el llamado salario de la libertad que concedía la Xunta. No hay dinero, tampoco tienen acceso a un psicólogo y ni rastro de viviendas de acogida. Que los menores se suspendan las visitas en el momento que haya indicios de violencia de género, que no puedan acceder a la custodia, y en el momento de sentencia firme
que se les retire la patria potestad, que les den la oportunidad a las mujeres y a esos niños a tener una vida normal. A mí si esto me lo cuentan en Sudamérica, en África, en cualquier país del tercer mundo, me lo creo. Pero en España es algo inaceptable. Para luchar, por ejemplo, contra esa violencia machista es esencial el papel de la policía. Su labor se multiplica, pero los medios menguan. Los sindicatos policiales han vuelto a reclamar hoy que se mejoren sus dotaciones. Evidentemente hace falta un aumento de la plantilla, hace falta dotar de unos medios informáticos, hace falta algún tipo de unidad operativa que apoye, por ejemplo, el SAF, hace falta un reconocimiento expreso a los funcionarios que han tenido una labor adecuada a través del ingreso en la orden al mérito policial. Maná, maná. Maná, maná. Precisamente la falta de medios es lo que ha llevado a un grupo de bomberos de Ferrol a colgar este vídeo en internet. Un vídeo denuncia en el que muestran las precarias condiciones en las que trabajan. Su iniciativa, no exenta de toques de humor, ha dado resultado. El gobierno local ha anunciado que hará obras de emergencia para resolver el problema de goteras y otras deficiencias estructurales que presenta el parque. Parece ser que el permiso ha llegado justamente hoy. Año y medio de cárcel y 4 de inhabilitaciones es la pena impuesta por la Audiencia Nacional a los 2 mandos policiales acusados del chivatazo ETA en el bar Faisán en mayo de 2006. Pamies, ex jefe superior de policía en el País Vasco, y Ballesteros, inspector por revelación de secretos, quedan absueltos, sin embargo, de un delito de colaboración con organización terrorista. Ambos han anunciado que recurrirán ante el Supremo. El fallo subraya que el objetivo de ese chivatazo era que nada entorpeciese el fin de la banda, un fallo que no señala a ningún político. En aquella época, Rubalcaba era ministro de Interior. Me gustaría, desde luego, que la justicia siguiera trabajando y se llegara hasta el final, es decir, que se investigara y que se supiera quién fue la persona, ese alto mando que dio el chivatazo, porque lo que está claro es que estos 2 policías no actuaron de una manera libre, sino que actuaron porque hubo una orden más arriba. Esas 2 personas no han podido ser a mi juicio, no han podido ser las que dieran el chivatazo. Ahí hay órdenes superiores, órdenes políticas superiores para tratar de paralizar unas actuaciones policiales. En el primer semestre del año se han celebrado en España más de 3.500 manifestaciones. Solo hubo violencia en 53 y tan solo en 16 se tuvo que emplear la fuerza. Son datos que hoy conocíamos en Vigo, la ciudad elegida para hablar de terrorismo, seguridad ciudadana y violencia antisistema. Agentes de todo el país se concentran en Vigo para analizar en profundidad el estado de salud de la seguridad española en plena recesión económica y social. La crisis ha tenido cierta evolución en ciertas formas de delincuencia, pero que no podemos decir que la crisis haya disparado la delincuencia así sin más. Habría que introducir muchos matices. Que el estado de bienestar empieza a tambalear no ha provocado un aumento de la violencia. Estamos, según explican, en un país pacífico, pero que no olvida. 2 años después de que ETA anunciase el cese definitivo de su actividad armada, el director general de la policía quiso ser rotundo. El Cuerpo Nacional de Policía seguirá luchando hasta conseguir nuestro objetivo, que es la desaparición total e incondicional de esta organización terrorista. Más llamativas fueron las palabras de Samuel Juárez, quien en pleno debate sobre la actividad de resistencia galega se refería así a la banda. Tener un grupo terrorista activo, el único activo en estos momentos que está cometiendo acciones terroristas de España y uno de los escasísimos de Europa. Siempre ha habido quien ha tratado de buscar legitimaciones o quien ha tratado de buscar justificaciones para la violencia, pero también es verdad que históricamente han fracasado. También hubo homenaje en forma de ofrenda floral a las familias de las víctimas, lo que no evitó que la asociación que aglutina a los familiares gallegos anunciase su disolución por falta de apoyos. El Ministerio de Interior nos ha dado de lado, nos ha abandonado completamente, somos 92 familias. Tenemos 25 asesinados por distintas bandas terroristas. Se sienten olvidados por el gobierno.
Y precisamente hoy hemos sabido que la Audiencia Nacional ha absuelto a Eduardo Vigo, miembro de Resistencia Galega, de una de sus causas, la de haber confeccionado un aparato explosivo con fines terroristas. El organismo judicial considera que no ha quedado suficientemente acreditada su participación. Vigo se enfrentaba a una pena de 8 años de cárcel. Sigue, eso sí, condenado a 18 años de prisión por pertenencia a grupo terrorista. Solo 12 de cada 100 personas saben hacer un masaje cardíaco, un pobre porcentaje si tenemos en cuenta que intervenir en los primeros minutos tras un paro aumenta un 50% la probabilidad de que el paciente sobreviva. Hoy, con motivo del Día Europeo de la Concienciación contra la Parada Cardíaca, en Santiago se han celebrado unas jornadas de entrenamiento para jóvenes de quinto y sexto de primaria. Sus manos podrían en el futuro salvar muchas vidas. La Asociación Española de Pediatría advierte de un repunte de casos de varicela que coincide con la retirada de las farmacias de la vacuna contra esta enfermedad. La comunidad científica está dividida. Es una de las enfermedades más comunes, pero también más peligrosas. La varicela es una dolencia leve en los niños, pero grave en los adultos, aunque poco frecuente. Lo que dice la Agencia Española del Medicamento es que ahora mismo se está notando que se desplaza hacia los adultos el padecer esa enfermedad, que antes afectaba mayoritariamente a niños. Y que cuando la padecen los adultos, la verdad es que es una enfermedad que en muchos casos es muy grave. Entre 1999 y 2010 murieron 103 adultos en España como consecuencia de esta infección viral. La Agencia del Medicamento culpa de estas cifras a la vacuna. Aseguran que las víctimas recibieron la dosis preventiva de niños y cayeron víctimas de la enfermedad de mayores, al perder eficacia el tratamiento. Desde la Sociedad Española de Pediatría discrepan, alertan de que sin vacuna se podría producir un repunte de la varicela. Una decisión unilateral por parte de esta agencia sin contar con las sociedades científicas, ¿no? Y no vemos ninguna justificación científica en esta decisión. Los pediatras están preocupados por los niños que están en pleno tratamiento. Mandarlos a veces a Portugal, en conseguir en las oficinas de farmacia de Portugal, conseguir esa vacuna que completaría la segunda dosis de vacuna. La vacuna de la varicela es irreemplazable. En caso de contagio, tampoco hay tratamiento. Sufrirla, pues si padecen algo de fiebre o algo de picor, pues mira, el paracetamol y la talquistina de toda la vida y ya está. Lo bueno es que quien padece la enfermedad no volverá a sufrirla, aunque suelen aparecer episodios del herpes zóster en 1 de cada 10 casos. ¿A qué niño no le gusta el pan y qué adulto le hace ascos, verdad? Hoy se celebra su día, el Día del Pan, y a pesar de que a veces pueda parecer que nos excedemos en su consumo, resulta que los españoles comemos la mitad de la cantidad recomendada. Ingerimos unos 100 gramos diarios, cuando lo ideal sería algo más de 200, es decir, una ración con cada comida. Lo dicen los nutricionistas. Se trata de una importante fuente de hidratos de carbono, fibra, proteínas, vitamina B y minerales esenciales para la salud. Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas más adictas al pan. Solo nos superan asturianos y leoneses. Es una de las novelas capitales de la literatura contemporánea. Toda su acción transcurre en un solo día, pero ocupa cientos de páginas. Unas páginas que por fin podremos leer en gallego. La editorial Galaxia publicará en nuestro idioma el Ulises de James Joyce. 8 años de trabajo y 4 traductores han sido necesarios para volcar al gallego y en 880 páginas toda la profundidad de la obra del célebre escritor irlandés. El proyecto ha requerido una inversión de más de 18.000 euros. Llegará a las librerías en el último trimestre de este año. Y
Y de un personaje literario, el Ulises de James Joyce, a un héroe de cómic. Cumple 75 años, pero sigue luciendo tan joven como siempre. Clark Kent, o Superman, está de aniversario. Fue en 1938 cuando el famoso superhéroe apareció por primera vez en un cómic. Desde entonces ha llenado páginas y páginas, pero también horas y horas en pantallas de cine y televisión. Una intensa y larga carrera que ahora han condensado en 2 minutos. Los creadores de este corto que estamos viendo son ni más ni menos que Zack Snyder, director del Hombre de Acero, y el conocido animador Bruce Timm. 120 segundos con los que la Warner Bros. Homenajea a uno de los héroes más rentables de la historia. Nos marchamos ya, se quedan con Historias del Tiempo y después vía V. Recuerden esta noche especial sobre el debate sobre el estado de la autonomía con entrevistas a los portavoces de los 4 grupos parlamentarios. Hasta mañana.